Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 671, Males mayores. El repentino crujido cuando Clark se lanzó hacia adelante cortando otra espada de fuego arrojada fue suficiente para hacer que muchos de los guardias al otro lado del área de entrenamiento se giraran para mirarlo a él y al joven maestro de la familia Mourne. Sin embargo, no podían hacer nada en ese momento. Sus compañeros guardianes de la familia Mourne habían sido capturados con hilos de sombra. Los estaban utilizando como marionetas. Tenían que luchar contra las personas a las que se habían unido y con las que se habían entrenado durante años y años. Dañaría mentalmente a cualquiera. La fuerza de Schai parecía estar creciendo. Lo que nadie se dio cuenta fue que estaba ganando fuerza a medida que los guardianes que había capturado se debilitaban. Cada vez que era derribada por uno de los otros guardianes que no estaban bajo su control, ganaba energía de sombra. Las sombras que había tomado el control ya no estaban unidas a los vivos. Aunque era una idea extraña, nada podía tener sentido en este mundo de mazmorras y energías únicas. Pero lo que resultaba aún más aterrador era su figura. Estaba de pie dentro de una masa de hilos de sombras, algunos de los cuales se movían como armas. Cada uno de ellos causó daño a uno de los guardianes que intentaban luchar contra sus compañeros guardianes. Incluso más capturaban a las bestias cercanas para usarlas como marionetas también. Schai estaba utilizando perfectamente su nuevo crecimiento en fuerza. Utilizando perfectamente sus habilidades mientras cosechaba los beneficios. Mientras tanto, Debbie estaba luchando su propia batalla. La salamandra de fuego dracónica había atacado una y otra vez con su cola y mordido con sus afilados dientes llameantes. Solo para fallarle a Debbie, quien se rió y desapareció dentro de la habilidad de invisibilidad una y otra vez. Lo que lo hizo aún peor fue que Debbie estaba atacando con mordiscos escalofriantes y feroces garras. La sensación desgarradora que estaba dañando el alma de la salamandra solo aumentó. Cuando hacía grandes bolas de fuego y esparcía llamas a su alrededor, la salamandra se daba cuenta de que se estaba debilitando. Su propia alma se estaba desprendiendo poco a poco. Pero esto solo la enojaba. La salamandra de fuego dracónica había sido malcriada, igual que el joven amo de la familia Mourne. Siempre había recibido los materiales que necesitaba, siempre había recibido los alimentos favoritos que le gustaban, y cuando no obtenía estas cosas cuando las deseaba, se volvía loca. Las rabietas habían causado daño o muerte a muchas personas. Estos eventos eran bien conocidos y no se hablaba de ellos porque la familia Mourne se ocupaba rápidamente de cualquiera que difundiera rumores sobre ellos. Por lo tanto, ahora que se sentía agraviada una vez más, comenzó a actuar. Aparecieron chispas en el suelo a medida que la temperatura se disparaba alrededor de la salamandra de fuego dracónica. Su sangre hervía de rabia y las llamas de todo su cuerpo literalmente comenzaron a derretir el suelo debajo de ella. No es que eso le disgustara, el magma sería un lugar ideal para descansar. Debbie se vio obligado a retirarse. Aunque había estado entrenando contra el fuego y tenía una resistencia al fuego decente, esto era demasiado. No podía mantener la invisibilidad ni la risa atormentadora que tenía antes. Tuvo que concentrarse más en resistir las oleadas de llamas que escupía la boca de la salamandra. Esta rabieta también provocó que algunos guardianes cercanos se quemaran. Sus bestias gritaban de agonía, lo que solo empujó a la salamandra a reaccionar con más violencia. Sus garras se clavaron en el campo de entrenamiento fundido para enviar más llamaradas de fuego a Debbie y a todos los que la rodeaban. Cada látigo de cola enviaba el suelo fundido a muchos metros de distancia. Incluso el aire parecía comenzar a arder ligeramente. Mira. Solo puedes desviar mis ataques y mi salamandra puede quemar a tu extraña mascota. El joven maestro de la familia Mourne sintió que estaba en la posición perfecta para mostrarle la debilidad a Clark. Esta espada había sido utilizada perfectamente para ayudarlo a defenderse. Para demostrar su superioridad. No, solo estamos jugando. Clark se levantó del suelo de nuevo.
Una ráfaga de ataques penetrantes se dirigieron a los brazos y las piernas del joven maestro. Cada ataque contenía pequeñas partículas de energía. Estos fragmentos de energía de la técnica de la lanza del dragón lunar de Clark desconcertaban a quienes lograban verla. No era porque hubiera explosiones llamativas de energía, sino simplemente por la gravedad de la energía que se estaba utilizando. La lanza de relámpago negro había sido recubierta de oscuridad. Uno diría que era sombra, pero no era sombra en absoluto. Era la energía de la muerte que Clark había compartido a través de los vínculos con Debbie. La estaba usando para recubrir la lanza de relámpago negro, asegurándose de que las heridas que infligiera sangraran. Seguirían dañando al joven maestro de la familia Mourne. Esto es todo. Clark arremetió con una fuerte patada hacia adelante. La espada llameante en la mano del joven maestro cayó al suelo, el calor de esta comenzó a derretirse en el suelo debido a toda la energía de fuego ambiental dentro de la ultra rara espada larga. Pero sin alguien que la controle, esa energía seguiría derramándose hasta que se desperdiciara por completo. Al darse cuenta de que toda la charla y toda la arrogancia que había tenido antes habían sido completamente en vano, el joven maestro de la familia Mourne tomó la poción de salud de mayor calidad de su anillo espacial. Había estado en contacto con él durante años. Tenía muchas de estas pociones que habrían sido un tesoro para cualquier otra persona. Pero siempre las había usado como si fueran algo desechable y fácil de conseguir. Incluso las usaba para pequeñas heridas que otros dejaban sanar por sí solas. Lo que no esperaba era que la energía de la muerte que Clark estaba utilizando hiciera que sus heridas fueran imposibles de curar. Cada corte seguía sangrando incluso después de beber 3 pociones. Su corazón solo podía latir cada vez más de miedo. ¿Qué has hecho? Soy el joven señor más fuerte de esta ciudad. Es mía. Antes de que pudiera pronunciar la siguiente frase, Clark volvió a atacar. Su puño le rompió la mandíbula al joven señor de la familia Mourne. Esperaba esto. Pensé que serías un oponente increíblemente fuerte. El que mató a mi familia. Pero estoy decepcionado. Esto ni siquiera es satisfactorio en absoluto. Había un vacío que intentaba reclamar todo el juicio de Clark. Esta era la sensación de una realidad no realizada. Cuando la venganza buscada con cada gramo de fuerza y esfuerzo simplemente no estaba a la altura de lo que realmente estaba sucediendo. Clark había querido ver a esta persona suplicar perdón después de la batalla más dura que había tenido. Aceptar plenamente que este era el gran mal que había causado todo el dolor de su vida. Pero esto fue todo. Diablo, acaba con el lagarto. Hemos terminado aquí. Clark levantó la lanza de relámpago negro en alto. Su atención se centró en el lugar donde debería estar el corazón del joven maestro de la familia Mourne. Iba a acabar con esto de un solo golpe. Su ira hirviente se desvaneció lentamente al saber que había completado un objetivo. Padre dijo que no tendríamos que ocultar nada cuando tomáramos la ciudad como nuestra por completo. Pero también dijo que si eso no funcionaba, simplemente podríamos regresar con el Señor de la Luna Roja. Él nos colocaría en una posición en la que incluso podríamos tomar esas ciudades de enanos y elfos. Entonces tendríamos el mundo entero. Clark se quedó paralizado. Vio al joven maestro de la familia Mourne meterse un pequeño frasco de vidrio en la boca. Una sonrisa torcida en su rostro. Una que solo podía hablar de la locura dentro de su mente. Cuando el frasco se rompió, Clark intentó saltar hacia adelante y apuñalar al joven maestro. Desafortunadamente, hubo una explosión de llamas cuando el lagarto de fuego dracónico saltó sobre su domador. Las llamas no hicieron más que crecer a medida que la bestia y el domador comenzaron a fusionarse. Su carne y su sangre se derramaron con un calor increíble. Era como un manojo de velas arrojadas a las llamas de una gran hoguera. Formas retorcidas y repugnantes que tomaban forma para luego volver a fundirse mientras las llamas crecían. Son parte del culto de la luna de sangre. Clark pronunció estas palabras mientras se abría un enorme agujero en su corazón. Podía sentir que el mal responsable de la muerte de su familia no era simple. Era un peligro oculto y grave para cada una de las vidas dentro de Nova City. Solo habían estado ocultando su verdadera naturaleza. Retiraos,
gritó Clark tan fuerte como pudo a los combatientes que se encontraban cerca. Incluso los guardianes de la familia Mourne sintieron de repente un temor por sus vidas mucho mayor que el que habían sentido antes. La energía de fuego que irradiaba desde el campo de entrenamiento cuando una mano con escamas y garras se estrelló contra el suelo desde las profundidades de las llamas fue suficiente para provocar quemaduras en muchos. Era una aura violenta y enloquecedora. Una que solo aquellos que conocían lo suficientemente bien al joven maestro de la familia Moirne habían visto. Sin embargo, esta es una rabieta que va mucho más allá de lo que habían visto. Fue una locura. Capítulo 672, monstruos aún peores. La figura que se liberó de las llamas no era algo que pudiera considerarse humano o bestia. Era claramente un monstruo creado por medios desconocidos debido al frasco que había sido consumido por el joven maestro de la familia Mourne. La enorme figura estaba de pie sobre dos troncos después de haberse levantado de 4 patas. De sus dedos salían grandes garras que ardían con ligeras llamas. La piel escamosa que cubría su cuerpo y que rasgaba la ropa que alguna vez había usado demostró muchas veces que los músculos que acababan de formarse eran poderosos. Con una boca ancha como la de una salamandra, ostentaba unos dientes dentados y afilados como si hubieran sido creados a la perfección por un herrero para destrozar y destruir. Pero eso no era ni la mitad de la diferencia en lo que respecta a la cola roja con púas que podía girar con facilidad y causar daños devastadores a todo lo que tocase. Clark solo podía luchar con los pensamientos en su cabeza cuando los agudos ojos reptiles se centraron en él y un gruñido comenzó a resonar a su alrededor. El hecho de que el joven maestro de la familia Mourne hubiera dicho que el señor de la luna roja estaría dispuesto a aceptarlos de vuelta significaba todo. Que la familia Mourne hubiera estado allí para causar daños y arruinar Nova City. Eso explicaba por qué habían hecho tanto mal. Explicaba por qué siempre habían sido tan poderosos. Aunque no siempre habían estado controlados por el culto de la luna de sangre, eran personas que buscaban el poder sin importar el costo. No les importaban las vidas que se perdían en su búsqueda. Mientras ganaran fuerza, destruirían con gusto a todos los demás humanos y bestias que pudieran. Peor aún, estaba claro que la familia Moore había estado lo suficientemente cerca del culto de la luna de sangre como para saber más sobre sus planes para expandir el control del culto a las ciudades de otras razas. La posibilidad de que hubiera incluso más miembros del culto de la luna de sangre mezclados con las fuerzas de la familia Mourne tampoco escapó a los pensamientos de Clark. Debbie se lanzó hacia la parte posterior del monstruo que se había formado frente a sus ojos. Sus garras arañaron las escamas y no mostraron ningún daño. Los ataques que habían funcionado hace apenas unos minutos ahora estaban obsoletos. Parecía que no podía causar fácilmente ni un rasguño en las escamas de este monstruo. Monstruosidad de sangre de dragón, monstruo. Esta repugnante bestia es un insulto para todos los dragones orgullosos. Una bestia que intentaba usar sangre de dragón para convertirse en mitad dragón y mitad domador humano lleno de malas intenciones se fusionaron para convertirse en esta cosa. Debido a la sangre de dragón que contiene, la adaptabilidad de este monstruo aumentó, lo que permitió la adición de una línea de sangre única que permitió que estos dos se fusionaran. Los resultados de esto fueron que la sangre de dragón que permite el control sobre las llamas se mejoró junto con la alteración de la forma. La fusión de ambas energías y la destrucción del vínculo entre el domador y la bestia permitieron que se produjera un cambio aún mayor. Si bien perdió la mayor parte de su inteligencia, ganó una fuerza de médico masiva. Ahora puede luchar y usar el fuego que usaba la salamandra de llama dracónica. La inmensa capacidad defensiva que conllevan las escamas de dragón se ve reflejada en las escamas de salamandra que tiene por todo el cuerpo. Lo mismo ocurre con los dientes y las garras, que pueden calentarse con energía de fuego o cubrirse de llamas. La única habilidad que se vio afectada fue la capacidad de exhalar llamas varias veces seguidas. No está más limitada debido a los cambios originales internos. Este monstruo caerá fácilmente en el campo de las rabietas enfurecidas por el deseo singular de masacrar a otros seres vivos. Cuando termine de hacerlo, lo más probable es que comience a buscar a otros para matar y luchar con ellos. Pero el potencial para que recupere algo de inteligencia es alto debido a la arrogancia ciega y el orgullo que ha grabado en su mente y cuerpo otro ser poderoso.
Mientras leía el análisis y los ojos reptiles del monstruo que tenía frente a él lo observaban, Clark sintió que Cream se había enojado muchísimo. Como una bestia tipo dragón, Cream podía sentir el insulto que venía con este monstruo frente a él. Los dragones eran una especie de bestias orgullosas. Incluso era bastante conocido que había dragones inteligentes que eran su propia raza. Era bastante raro que hubiera otras razas que tuvieran bestias con tipo dragón. Eso era simplemente porque eran raros en general. Pero donde reinaban los dragones, eran inteligentes, viejos y extremadamente poderosos. No se involucraban con razas de menor fuerza. Esto quedó claro cuando Clark conoció al dragón de hielo. Ella solo estaba allí para mantener encerrada a una bestia increíblemente poderosa porque podría haber acabado con el mundo entero. La única esperanza para ella era Clark, quien le había dado una forma de ser libre algún día a través de ciertos métodos únicos de forja y entrenamiento. Cream era un dragón de limo celestial. Había sido un dragón con tipo no muerto debido a sus orígenes, sin embargo, también tenía muchos subtipos debido a esos orígenes. Se enorgullecía de sus orígenes. Especialmente porque podía sentir la fuerza que provenía de la sangre de dragón dentro de él. Cuando Cream se convirtió en un dragón de limo celestial, ese orgullo solo había crecido. Un dragón de limo celestial tenía un potencial inmenso para convertirse en un ser muy superior a los demás. Él lo sabía bien. En este momento, todavía era débil en comparación con ese futuro potencial. Cuando miró la monstruosidad creada con la sangre de un dragón de fuego, la energía del dragón en su cuerpo comenzó a volverse caótica. Esto hizo que la armadura que rodeaba el cuerpo de Clark adquiriera una forma más feroz. En lugar de una apariencia defensiva, había púas que imitaban las espinas de la espalda de un dragón. Las alas de la armadura también se volvieron más aerodinámicas. Esta adaptabilidad solo hablaba de la increíble fuerza que conllevaba el hecho de que Cream fuera un dragón slime, maleable y flexible. La sensación que esto generó también se vio intensificada por la cantidad mucho mayor de energías de dragón que Cream estaba permitiendo que fluyeran hacia Clark a través de su vínculo. Esto decía una cosa: destruir a ese monstruo. Como si sintiera ese cambio, el monstruo saltó hacia adelante con las garras extendidas para destruir también a Clark. Cuando Clark logró saltar hacia atrás, las garras golpearon el suelo fácilmente y arrancaron grandes trozos del piso de entrenamiento reforzado. Fue fácilmente la demostración perfecta de fuerza física detrás de las garras que podían desgarrar a Clark miembro por miembro. Cuando Clark comenzó a manejar al monstruo que una vez había sido el joven amo de la familia Mourne, se produjo una pelea brutal justo afuera de los muros de la ciudad de Nova. Veo que mi hijo ha decidido que ya no le interesa jugar con esta pequeña ciudad. Para ser justos, me preguntaba cuánto tiempo seguiría siendo útil. La repentina interrupción de la lucha del general Mounre con el general Mane confundió al general Mane. Su batalla silenciosa había sido solo eso, silenciosa. Al percibir los enormes cambios en las energías a medida que varios guardianes de la familia Mourne y otras fuerzas comenzaban a convertirse en monstruos, el general Mane comprendió. Habías abandonado incluso tu humanidad hace años. Cuando comenzaste a acabar con la gente bondadosa de tu propia raza. Esta declaración gruñona hizo que el general Mourne esbozara una sonrisa maliciosa. Resumaba arrogancia y orgullo. Humanidad. No, dejé de lado lo que me hacía débil y llegué a la conclusión de que había un propósito mayor. ¿Por qué seguimos siendo mitad bestias espirituales? ¿Por qué no las aceptamos y nos volvemos uno con ellas? Hectómetros. Solo a los poderosos se les debería permitir ese derecho. Me ofrecieron los materiales adecuados para que eso se hiciera realidad y ahora, me aseguraré de que siga siendo así mientras cambiamos el mundo para que se convierta en lo que debería ser. El cambio puso nervioso al general Mane. La tormenta que llevaba parecía estar mucho más poblada de llamas carmesí. El general Mourne agitó una mano y aparecieron varias bestias que había criado. Variaban en fuerza, pero todas parecían igualar a la bestia de su hijo. Tenían orígenes reptiles y contenían pequeñas cantidades de sangre de dragón. Le di a mi hijo lo suficiente para que se hiciera más fuerte, pero ningún hijo superará por completo a su padre cuando éste se vuelva inmortal. ¿Alguna vez has sabido por qué los dragones viven tanto?
Son como las infinitas serpientes de fuego de las leyendas. Llevan una sangre potente. Si cultivas esa sangre, tú también puedes convertirte en un dragón. La cumbre de la fuerza en el mundo. El aire tembló cuando el general Morne también sacó un frasco. Mucho más grande que el que Clark había visto, aunque no estaba allí para presenciarlo. De todos modos, el frasco de sangre oscura se vertió rápidamente en la boca del general Morne. El general Mane apenas pudo reaccionar antes de que unas llamas gigantescas del tamaño de una casa lo envolvieran a él y a la totalidad de sus bestias. Capítulo 673, 673. Fluye como la tormenta. El joven amo de la familia Morne había iniciado una reacción en cadena. Las fuerzas que estaban bajo el mando de la familia Morne, las fuerzas reales en las que habían tomado valor como sus peones perfectos, estaban actuando ahora. Cuando el joven maestro de la familia Morne y el general Morne habían mostrado su verdadera naturaleza como miembros del culto de la luna de sangre, sus secuaces también lo habían hecho. Usaron pequeños frascos de sangre de una bestia desconocida para comenzar la fusión con sus bestias. Se habían convertido en monstruos que podían dañar y atacar a todo lo que los rodeaba. Esto cambió en gran medida las batallas que se desarrollaban en la ciudad. Las fuerzas que controlaba la familia Mane informaban desesperadamente que estaban sufriendo pérdidas. Más allá de eso, Alexander había obligado a los estudiantes de la academia a retroceder, ya que vio que ésta se había convertido en una batalla en la que no podían luchar en absoluto. Con la cantidad de heridos que subían, las cosas parecían ir de mal en peor. Clark podía sentirlo mientras saltaba de un lado a otro esquivando los ataques constantes del monstruo al que se enfrentaba. Su fuerza hacía que aparecieran enormes agujeros en el suelo donde quiera que golpeaba. La cola azotaba el aire junto con llamas que le escupían de vez en cuando. Si no hubiera tenido a Krim como su armadura, ya habría sido derrotado. Incluso con su fuerza y velocidad mejoradas gracias a la meditación en movimiento de las tormentas fluidas, las alas de Krim en la espalda de Clark eran el refuerzo que necesitaba cada vez que saltaba y esquivaba. Al ver que Debbie solo podía servir como distracción porque sus garras y su mordida helada no parecían poder atravesar las escamas, Clark comenzó a pensar en otras formas de manejar esta pelea. Misión principal: corrupción de la luna de sangre. El culto de la luna de sangre se ha infiltrado en Nova City desde hace mucho tiempo. Sus objetivos son utilizar la ciudad como una fuente de fuerza para futuras batallas. Ahora que han sido descubiertos, sus cultistas están masacrando a los inocentes y destruyendo todo. Requisito: derrotar al monstruo recién creado frente a ti. Recompensa: un cristal de dragón puro, un cristal de sombra puro, un cristal de muerte puro, un boleto de gacha de arma ultra rara, un boleto de gacha oculto. Bonificación grupal: debido a los estrechos vínculos del grupo con el que está asociado el usuario, se le otorgarán recompensas al concluir la derrota de monstruos dentro de la ciudad. Las recompensas se basarán en pequeñas iluminaciones dentro de sus respectivos enfoques. La misión que apareció en ese momento era solo una distracción. Clark sabía que el sistema era más inteligente de lo que había sido. No es que tuviera mucha confianza en eso, ya que sabía que nunca le respondía realmente cuando quería respuestas para algunas cosas. Pero tampoco se molestó en probarlo demasiado. La función de análisis ya era mejor, ya que había añadido información más útil últimamente. Pero ahora, el sistema estaba mostrando la otra función poco común. Iba a influir en su grupo y darles una pequeña iluminación como lo había hecho antes. Esto fue una gran ventaja para ellos, ya que Clark sabía muy bien que todos estarían luchando independientemente de que la gente se retirara o no. Schai, enreda sus patas y mantén la distancia. Todos los títeres que te queden, úsalos como escudos para nosotros. Gritó Clark las órdenes. En reacción, Schai comenzó a mover los muchos hilos de sombra que se habían acercado a su cuerpo. Debido a sus habilidades, se estresaba constantemente al controlar los hilos de sombra. Entonces, como las cosas habían cambiado aquí, los guardianes normales de la familia Morne se habían retirado e incluso habían huido. ¿Qué más harían cuando notaron que uno de sus líderes literalmente se convirtió en un monstruo? No eran miembros del culto de la luna de sangre, por lo tanto,
podían morir igual que las fuerzas contra las que habían estado luchando. Como había menos marionetas de las que alguna vez habían sido guardianes de la familia Mourne, Schai tenía menos estrés y los hilos de sombra se concentraban en ellos. Envió los hilos de sombra libres a la sombra del monstruo al que se enfrentaba Clark. Su extraña forma dejó una sombra aún más extraña a la que ella podía aferrarse. Sin embargo, con la fuerza que tenía el monstruo, no podía molestarlo mucho. Cada paso que daba rompía los hilos de sombra que ella enviaba. Incluso con su fuerza aumentada después del crecimiento. Sin embargo, eso no era todo lo que tenía para usar. Las marionetas que envió se cubrieron de más sombras. Sus propias sombras parecieron tragarlas ligeramente. Pero este era solo el grado en el que Schai podía controlar los hilos de sombra y la energía de sombra en general ahora. La afinidad con la oscuridad que Schai había adquirido también aumentó significativamente la energía de las sombras que controlaba. Esto dejó atrás a las marionetas que había hecho cubiertas con envolturas de hilo de sombras que llevaban sus espadas que también estaban envueltas en sombras. Una imagen aterradora para cualquiera que la enfrentara si ella fuera su enemigo. Cuando el monstruo atacó con sus garras a Clark, uno de los títeres saltó hacia adelante y recibió el golpe. Se le abrió un enorme agujero en el cuerpo, pero los hilos de sombra lo mantuvieron unido. El títere pudo contraatacar y mantener la atención en el monstruo mientras Clark podía encontrarse con Debbie. Los dos pudieron ver que Schai no podría contenerse por unos momentos. Tenían que ser capaces de descubrir cómo atravesar y matar a este monstruo que alguna vez había sido un compañero de bestias y humanos. Cream ya hizo todo lo que pudo para concentrarse en atacar. Soy más rápido por eso. Necesito tu ayuda también. Debbie sabía lo que estaba pensando Clark. La habilidad de impulso espiritual que tenía Debbie aumentaría mucho más la energía y la concentración entre ellos. Pero tenía desventajas. La tensión en el cuerpo de Clark al utilizar la meditación de las tormentas fluidas con toda su fuerza, al utilizar más energías debido a la habilidad de impulso espiritual de Debbie y, lo que es peor, la técnica de la lanza del dragón lunar sería inmensa. Tanto estrés dejaría a Clark muy débil después de los ataques y las peleas. Schai y Cream serían los únicos que lo protegerían, ya que Debbie también estaría débil. Diablo, es hora de una venganza apropiada. Terminemos con esto con todo lo que tenemos. Una parte de Clark se burló de sí mismo por pensar que esto había sido fácil. Sentía que había empeorado las cosas con sus propios pensamientos. Pero eso podría importar menos ahora. Tenía que concentrarse en el aspecto más importante de las cosas en ese momento. Las energías comenzaron a fluir a través de su cuerpo mientras la forma de Debbie se volvía más oscura y condensada. Superpuso su cuerpo sobre el de Clark mientras enormes cantidades de energía fluían entre ellos a través de sus vínculos. La presión que irradiaba Clark era solo lo que otros describirían como una tormenta encarnada. La energía que fluía a su alrededor no se manifestó de manera significativa. Las sombras que se balanceaban coincidían con la lenta niebla de la energía de la muerte. Pero lo que sucedió con la energía del dragón de Cream fue más dramático. Se originó a partir de un dragón con la capacidad de causar tifones y tormentas más grandes. Por lo tanto, Cream todavía tenía esa conexión dentro de él. El viento alrededor del campo de entrenamiento de la familia Mourne comenzó a volverse frenético. Como si un tornado acabara de acercarse. El rayo negro también reaccionó. La absorción de energías para crear rayos reaccionó muy bien para demostrar que Clark había aprovechado hace mucho tiempo la verdadera esencia de la lanza de rayos negros. «Espera», gritó Clark mientras saltaba hacia adelante, las alas de dragón en su espalda lo impulsaban hacia adelante como nunca antes. Su velocidad fue asombrosa cuando atravesó el brazo del monstruo, ya que este había sido lo suficientemente fuerte como para esquivarlo. Inmediatamente, otra marioneta se lanzó frente a Clark, solo para ser cortada limpiamente por la mitad por garras enfurecidas envueltas en llamas peligrosas. Pero Clark había adoptado la verdadera forma de la tormenta. No era solo un luchador, era la tormenta. Su pera cortó como cuchillas de viento. Pequeñas ráfagas de relámpagos hicieron ruido cuando el monstruo intentó defenderse. Los movimientos de Clark se volvieron más erráticos a medida que avanzaba paso a paso.
Sus movimientos imitaban los de una aparición que solo podía verse cuando destellaba el relámpago. El monstruo solo atacó para refutar los ataques de Clark y cortó, pero no pudo asestar un golpe. O bien se encontraría con sus tobillos envueltos en hilos de sombra de una marioneta vestida de sombra que bloquearía su camino. Esto solo lo enfureció más y más. Pero ese era el punto. Shai lo estaba cegando con rabia para que no pudiera atacar a Clark correctamente. Fue el trabajo en equipo perfecto para reducir su fuerza antes de que pudiera asestar el golpe final. Clark giró para esquivar otro golpe de cola y atacó hacia abajo con un corte en picado de dragón lunar. Cortó por completo las escamas y las púas de la cola del lagarto del monstruo. Un rugido de dolor surgió de las fauces del monstruo en cuestión. Pero eso fue solo por un momento antes de que pareciera quebrarse levemente. Como si sus escamas hubieran estado reteniendo demasiada energía y el dolor finalmente hubiera permitido que esa energía de fuego fluyera libremente. Capítulo 674, Desequilibrio explosivo. La energía del fuego claramente no era estable en absoluto dentro del cuerpo del monstruo. La sangre había sido lo que había obligado a la bestia y al domador a unirse. Pero fuera lo que fuese, causó esta reacción inestable. También estaba el hecho de que la energía de tipo fuego dentro de la bestia se estaba mezclando con la sangre inestable. Estaba potenciando las energías que la sangre de dragón dentro de la salamandra de llama dracónica había aportado a esta mezcla y combinación. El lado más dócil simplemente había añadido más emociones y aumentado la concentración de energía al quemar el vínculo que los había mantenido en equilibrio anteriormente. Estos dos hechos habían llevado la rabieta a un estado mucho peor del que había pretendido. El monstruo acababa de experimentar dolor. Si bien el lado humano había sentido dolor, nunca había sentido un dolor como este. La bestia había sido malcriada y se le había permitido tener lo que quisiera con una onda, ya que era fuerte. Eso significaba que tampoco tenía idea de cómo manejar el dolor. Los dos lados se unieron con este sentimiento desconocido mientras estaban en una rabieta, lo que provocó que la energía del fuego que naturalmente se habría controlado para no lastimarse si se tratara de una bestia, no se controló en absoluto debido a esta reacción. Clark vio que las escamas se desprendían bajo su propia carga masiva de energías de fuego. Debbie acababa de ayudar a Clark fusionándose con la habilidad de impulso espiritual, lo que aumentó enormemente la energía que podían usar. Fue un gran impulso, pero los había acercado a su nuevo peligro. Clark se encontró de repente atrapado en la mano con garras del monstruo. Sus escamas derritiéndose y el chisporroteo de la armadura de baba celestial de Crim formaban todo lo que podía entender. Una descarga desesperada de luz negra fue utilizada para hacer que el monstruo lagarto lo soltara, pero el desesperado y doloroso agarre todavía lo sujetaba. Incluso cuando comenzó a cortar los músculos y el brazo por completo. El que no hacía más que crecer, pero a Clark no le preocupaba el cambio repentino en su piel. Ni el olor de su piel quemada. No era lo suficientemente importante cuando tenía que pensar en su vida. Incluso con Shai usando sus hilos de sombra y arrojando lejos el último títere que había tomado el control, Clark se mantuvo firme. Su respiración incluso se volvió difícil ya que podía sentir que toda la energía que tenía no era suficiente para atravesar los huesos del monstruo que lo agarró con todo el intento de llevárselo consigo mientras su propia energía inestable explotaba hacia afuera. Solo hubo arrepentimiento cuando Clark comenzó a comprender que había fallado aquí. Estaba a punto de morir cuando este monstruo se suicidó. No estaría allí para terminar de limpiar Nova City. No estaría allí para manejar el crecimiento del futuro mientras derrotaba al cultista de la luna de sangre de una vez por todas. Te dejo por un momento y te metes en una pelea con un monstruo. La frase rugiente estaba llena de ira y preocupación. Pero también coincidía con el ataque feroz de cortes de daga usando todo el peso. Los tentáculos dentados adicionales y el ataque desde la sombra solo podían pertenecer a una persona. María. Vete. Clark hizo todo lo posible por decirle que se fuera, pero no parecía poder comunicarse con ella. Ella estaba atacando el brazo que lo sostenía mientras más escamas se derretían y la energía dentro del pecho del monstruo se acumulaba aún más. Cuando apareció otra bestia con grandes alas y patrones únicos, Clark comprendió que el capullo había eclosionado.
pero también sintió un control único de la energía del fuego tomar posesión del área. No fue suficiente para detener la derrota de este monstruo, pero claramente estaba ganando tiempo para que María atacara los huesos del monstruo que agarró a Clark con la intención de matarlo. Cuando volvió a levantar las dagas, se oyó un chirrido metálico. Las dagas se habían roto al entrar en contacto con el hueso. Solo quedaron unos pocos fragmentos dentro de los huesos del brazo. Fue suficiente para que cualquiera se rindiera. Pero María no, saltó y atacó con una fuerte patada. Los sonidos de la ruptura hicieron que Clark cerrara los ojos antes de caer al suelo. El daño a la armadura de Cream era evidente. La pérdida de la habilidad de impulso espiritual había desaparecido porque Debbie había agotado demasiada energía. Antes de que Clark pudiera siquiera intentar levantarse, los hilos de sombra lo agarraron y lo arrastraron antes de cubrirlo por completo. Sintió que las manos de María se aferraban a él antes de que una explosión masiva de energía volara los hilos de sombra. Schai había logrado alejar a la pareja, pero también usó toda su energía para resistir la masa insana de energía de tipo fuego descontrolada que venía hacia ellos. La energía aún los quemaba a todos, ya que estaba haciendo que toda el área se calentase mucho más mientras se disipaba. Pero la fuerza pura de la misma había sido defendida. También fue por eso que Schai colapsó inconsciente y Clark solo pudo obligarla a regresar al espacio de domesticación del final del Edén para sanar. Mientras aún sentía dolor, Clark usó toda su fuerza para mirar a Cream, quien había tomado su forma de dragón, mostrando la forma natural de dragón de limo que tenía en lugar de la forma que normalmente tomaba y que imitaba mejor a un dragón joven normal. Pero su tamaño había disminuido mucho. Necesitaría reunir mucha energía y comer mucho para reponer su limo. En cuanto a Debbie, apenas podía flotar. Clark los obligó a él y a Cream a ir al espacio de domesticación para curarse y descansar también. No quería que se lastimaran y se cansaran. Podrían morir si había más enemigos cerca. Mientras tanto, vio las quemaduras y la pierna rota que había sufrido María en su último ataque. Literalmente se había hecho daño a sí misma para liberarlo lo suficiente para que pudieran estar a salvo. La anguila de medianoche ya flotaba con algunas quemaduras, pero los defendía a los dos. Lita actuaba con la suficiente fuerza para curar todo lo que pudiera. Y la nueva compañera, que ya había regresado al espacio de domesticación de María. Deberías haber corrido. Eso hubiera sido más seguro, reprendió Clark a María con una pequeña sonrisa. Su atención en él no se detuvo mientras sacudía lentamente la cabeza de un lado a otro. Cuando empezaron a comer lo que había en esos frascos, supe que la situación era mala donde estabas. No podía dejarte morir. Era un sexto sentido en cierto modo. María se preocupaba mucho por Clark. Más de lo que dejaba ver a todo el mundo. Especialmente a él. Pero cuando se dio cuenta de que las fuerzas de la familia Mourne usaban objetos para convertirse en monstruos en forma física y no solo en sus acciones, supo que era el peor escenario posible. Ese era tu hermano mayor. La cosa que no podía controlar su energía. Clark rompió el silencio entre ellos. No fue una gran revelación para María. Ella ya había asumido lo peor. Me alegro de que no me quisieran entonces. Yo también sería un monstruo. Había un miedo profundo dentro de ella. ¿Qué hubiera pasado si la hubieran cuidado? ¿Qué hubiera pasado si la hubieran convertido en algo brutal y malvado como eso? Podría haber sido miembro del culto de la luna de sangre causando muerte donde quiera que fuera. Me alegro de que no lo hicieras. Sé que sufriste, pero todo habrá terminado. El general Mane debería estar luchando contra el monstruo en el que se convirtió tu padre. Dudo que sigas siendo humano. Los dos miraron hacia las enormes olas de energía que se encontraban justo afuera de la ciudad. Podían sentir la brutal batalla que se estaba librando. Todos podían sentirla. Aunque los monstruos perdieron el control de sí mismos y fueron asesinados por las fuerzas justas, la batalla masiva que se desarrollaba en las afueras de la ciudad no se detenía. El ciudadano medio de Nova City podía sentir el peligro. Podía sentir que, si había una pérdida, ellos también serían los próximos en morir. En serio. Llegamos corriendo y ustedes dos están peor que nunca. Ella estaba angustiada. Rara vez mostraba tanta emoción.
Tuve que lidiar con tanta gente corriendo de un lado a otro. Incluso defendí las cosas que llegaron a la escuela. Pero ustedes dos ni siquiera usaron su cerebro. Se apresuraron a entrar en la pelea y resultaron tan lastimados que ni siquiera pueden levantarse. Sus reprimendas se hicieron cada vez más frecuentes mientras usaba pociones curativas y vendajes para ayudar a la pareja. Ni Clark ni María se atrevieron a decir una palabra en su contra. Ella había sido la que se había ocupado de tanto por sí sola con sus bestias. Había logrado repeler cualquier intento de ir tras los terrenos de la academia mientras todos los demás se dispersaban. Naturalmente, era justo que les gritara. Desafortunadamente, mientras atendía sus heridas, ella no pudo evitar sentirse cada vez más estresada. No era solo el hecho de que algunos miembros del grupo habían resultado heridos, sino el hecho de que la batalla fuera de la ciudad estaba empeorando. Podía sentirlo en el aire. Capítulo 675, magullado y maltratado. Joven Mane, intenta recordar que tienes el deber de respaldar a las personas a las que deseas dejarles el futuro. El hecho de que te hayan acorralado de esta manera no significa que tengas que morir. Quédate atrás y deja que este anciano se encargue de las cosas. Alexander rompió un silencio brutal que se había producido debido a la batalla que se estaba librando fuera de la ciudad. Nadie había hecho nada contra él mientras caminaba por las calles. La gente lo abandonó con miedo mientras las fuerzas a las que había ayudado se reunían para luchar contra los monstruos. Muchas de las fuerzas de la familia Mourne que no habían sido incluidas en la transformación del monstruo o que no sabían que estaban trabajando con los cultistas de la luna de sangre, se habían rendido y le dieron la espalda a los monstruos que también los estaban matando. No fue un cambio de actitud muy puro, pero estas eran las personas en las que el general Mourne no confiaba por una razón. No darían ese paso para convertirse en verdaderos malvados. Verdaderos monstruos. Seguirían eligiendo a los humanos en lugar de los monstruos y las causas del culto de la luna de sangre. No importaba lo retorcidos que fueran en cuanto a medios humanos. Este cambio había dado un vuelco a las batallas. Los monstruos que de repente habían tomado la ventaja comenzaron a morir. Alexander incluso hizo que sus gárgolas elementales se acercaran a los que estaban cerca de él en su camino hacia las afueras de la ciudad. Esto había inclinado las batallas a su favor. Pero cuando salió de los muros y vio a la monstruosa criatura reptil que pretendía ser un dragón, supo bien que todo esto sería el fin para Nova si no era derrotada. Los penetrantes ojos dracínicos eran multicolores debido a que las múltiples bestias se fusionaron usando el cuerpo del general Mourne como recipiente. Las grandes garras de 5 puntas y las densas escamas estaban desequilibradas, ya que parecían cambiar de estructura ósea. Lo mismo ocurría con las alas desiguales, lo que provocaba una extraña forma de volar. El monstruo había intentado volar en el mismo lugar mientras reunía un aliento de fuego para derrotar al gravemente herido general Mane. Es solo un brazo y algunos huesos rotos. No estoy tan débil como para morir aquí ahora. El general Mane miró a su compañero, el león también estaba en el suelo herido. Las costillas le sobresalían de los costados. El dolor era inconmensurable mientras intentaba ponerse de pie nuevamente para luchar con su fiel compañero de muchos años. Sí, todo el fuego que te hace tan poderosa. Pero esa mentalidad es la misma que la de tus hijas. Te apresuras y luchas, pero a veces te olvidas de las personas que están detrás de ti. Alexander miró el ataque entrante que no dejaba de acumularse. Suspiró levemente. Dígale a Clara que ella fue una de las estudiantes más apasionadas que he tenido. Siempre quiso cambiar las cosas, incluso cuando la conocí. Pero fue capaz de contenerse para poder encontrar a las personas adecuadas. Ella va a ser una gran líder para la próxima generación de guardias. Dígale a Clark que, incluso con el dolor que enfrenta, él es el joven más brillante al que tuve el honor de enseñar. Si no llega a ser más fuerte que yo el próximo año, bueno, el mundo mismo debe haberlo detenido. Alexander rió un poco mientras sus gárgolas elementales se acercaban a él. Ahora, descubrí esta antigua técnica dentro de la mazmorra del abismo de los 100 pisos. Una antigua raza vivió una vez dentro de las ruinas del piso inferior antes de que se convirtiera en ese vacío de nada. Hicieron que las mazmorras cambiaran todos los mundos, conectándolos.
Espero que puedas compartir el conocimiento que obtuvimos al explorar ese lugar en mi juventud con el mundo. Úsalo para encontrar una manera de equilibrar las cosas. Un aire de tristeza inundó la mente de Alexander cuando los recuerdos inundaron su mente. Podía ver cada rostro de cada hermano y hermana de armas perdidos. Cada bestia que vio derrotada. Cada sonrisa y lágrima. Sintió que su vida había estado llena de tantas cosas. Pero tiene un precio. Estos viejos huesos no pueden soportar este tipo de cosas. Mi familia, vamos a usar eso. Cataclismo elemental. Una oleada de energía elemental se acercó a Alexander a través de los lazos que lo unían a él y a sus compañeros. Cada uno de ellos se había unido profundamente a él, ya que era el único que podía encontrar su mazmorra. Encontrar los métodos de su crecimiento. Demostrarles la bondad de la familia cuando incluso su propia especie de bestia rara vez mostraba algo así. Le tocaron la espalda y liberaron la energía con Alexander como núcleo central. Era una técnica que cualquiera consideraría prohibida. Utilizaba el cuerpo del domador como crisol de las 4 energías elementales. Esto causaba presión y un desgarro brutal en el cuerpo y el alma del domador. Como resultado, las energías se derramaron en un haz vicioso y aterrador. Las energías colisionaron de una manera tan caótica que cualquiera que las presenciara sabría que no podrían defenderse sin su propia fuerza inmensa. Atravesó el aire y se encontró con el violento aliento llameante liberado por el monstruo en el que se había convertido el general Mourne. Atravesó ese aliento llameante y, en comparación, parecía la llama de una vela. Las escamas que se habían fusionado entre sí por culpa de varias bestias se convirtieron en polvo y, finalmente, en nada. Lo mismo ocurrió con los huesos y el destello del monstruo que tenían delante. Pero en la fracción de segundo que el ataque atravesó y corrió desenfrenado, Alexander también había quedado reducido a nada por las cenizas en el viento. Las gárgolas elementales se congelaron y se convirtieron en piedra verdadera, sus vidas también terminaron en una forma de estatua eterna. Un pesado silencio envolvió el campo de batalla antes de que el cuerpo monstruoso destrozado cayera al suelo. No se veía ni un ápice de vida en él. No quedaban restos de lo que había sido el cuerpo del general Mourne. Así que perecieron. El experimento 518 fracasó. Una explosión de energía desequilibrada y una quimera como resultado. Las palabras fueron pronunciadas a muchos kilómetros de distancia, en el desierto. Solo unos pocos saben de este laboratorio de investigación escondido. Pero nadie escuchó las palabras pronunciadas en ese momento. Padre. De regreso al lugar de la batalla, Clara salió corriendo. Múltiples fuerzas habían llegado en los últimos minutos. Ciudad Teraa, Ciudad Nebiele e incluso Ciudad Celestial se habían enviado gente. Todos habían respondido a las cartas inmediatas y llenas de pánico que les habían enviado con las bestias más rápidas. Con ellos había llegado la ayuda necesaria. Aquellos que habían prometido a Clark y al grupo que se unirían a ellos también habían llegado. Caras conocidas que no querían nada más que ayudar a una nueva era de vida. Después de toser un poco, el general Mane logró beber unas gotas de una poción curativa. Sus ojos se fijaron en su hija, que solo tenía algunos cortes en la cara y los brazos. Pero, en general, no tenía nada malo. Ese anciano, Alexander, no quería retirarse. Solo tenía que aparecer y tomar el control del espectáculo y crear una nueva leyenda, dijo mientras los curanderos corrían hacia él y le impedían moverse más. Clara solo miró las 4 estatuas de gárgolas y sintió una sensación de pérdida. Su mentor se había ido. Todo lo que quedaba eran 4 estatuas de gárgolas unidas en un solo lugar alrededor de lo que parecía un corazón hecho de piedra. Mientras muchas fuerzas inundaban la ciudad de Nova, las fuerzas de la familia Mourne fueron arrestadas y obligadas a dirigirse al centro de la ciudad. Allí permanecerían retenidos hasta que se pudiera hacer más. Además de eso, también habían llegado los curanderos vestidos de blanco. Tenían una deuda con María por ayudarlos. Ahora podían mostrar sus habilidades curativas reforzadas y, al mismo tiempo, establecer una nueva era de curación para todos. Muchos de los que no resultaron heridos tuvieron que correr de casa en casa para ayudar a la gente en general. Los estudiantes asumieron el papel de albañiles y limpiadores.
Demasiadas casas habían sido destruidas durante los combates. La gente estaba atrapada en los sótanos, donde se acurrucaban temiendo por sus vidas. Alguien tenía que salvarlos. No era algo que se llevaría a cabo en unas pocas horas. Sin embargo, fueron tantos los que acudieron al llamado de ayuda que asombraría a cualquiera de las fuerzas de la familia Mourne que todavía creyera que tenían el poder para permanecer en la cima. El grupo encontró fácilmente el camino hacia donde Clark y María estaban siendo curados por los esfuerzos de Lith y ella. Sus propias heridas se notaban debido a la multitud de batallas en las que se habían involucrado cuando aparecieron los monstruos. Ninguno de ellos tenía mucho que decir en cuanto a palabras. Su silencio decía mucho más de lo que cualquier otra persona podía decir. Todos estaban descansando en un solo lugar. Sus roles de liderazgo habían terminado por el momento, ya que la mayoría de los estudiantes, guardias y personal de la academia habían encontrado sus propios lugares donde estar. Todos estaban descansando y recuperándose, lo que tanto necesitaban. Capítulo 676, Recompensas modificadas. Despertarse no fue una tarea sencilla. Clark se encontró todavía al lado de María. Pero también se encontró al lado de todo su grupo. Habían logrado colocar sacos de dormir a la vista de todos, justo en el centro del campo de entrenamiento de la familia Mourne, donde Clark había tratado con la persona responsable de la muerte de su familia. La sensación no era en absoluto la que esperaba. En lugar de un sentimiento de plenitud que debería haber ocupado el espacio vacío donde había existido su amor por sus padres, este permaneció vacío. Hueco. No era que hubiera un sentimiento negativo por haber completado su venganza. En cambio, era un sentimiento de vacío que le había dejado atrás al perder el objetivo principal de lo que se había propuesto hacer. Había querido derrotar a quien le había causado todo ese dolor. Eso desató su ira. Ahora, no estaba seguro de qué más hacer. Sí, estaba planeando limpiar Nova City y comenzar a hacerla crecer nuevamente. Convertirla en el lugar que debería ser. El lugar donde todos pudieran venir y crecer como quisieran. La información podría estar disponible para cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar duro para conseguirla. La oportunidad de crecer se ofrecería por igual a todos, independientemente de su posición social. Ya pertenecieran a la familia más rica o a la más pobre sin familia, tendrían las mismas oportunidades que todos los demás. Ese era un deseo simple y claro. También era lo que todos los guardias de la familia Mane habían comenzado a predicar. Estaban ofreciendo todo lo que tenían. Realmente demostró cuánto había planeado la familia Mane. Clark incluso se sintió un poco avergonzado de haber estado demasiado cegado por su propia ira como para ver la profundidad de los objetivos de la familia Mane. Le tomó mucho tiempo a alguien callarse la boca durante años y años solo para prepararse adecuadamente para cambiar una ciudad. Las piezas que tuvieron que reunir antes de que el rompecabezas estuviera completo habían sido innumerables. Especialmente considerando que habían encontrado un grupo de genios que se habían unido como si el destino lo hubiera manejado por ellos. Todo esto fue milagroso, por decirlo menos. Sin embargo, también había mucho que hacer al respecto. Las conexiones del culto de la luna de sangre con este lugar eran una prueba de que se habían infiltrado en la ciudad de Mourne. Ya se estaba descubriendo dentro de la mansión de la familia Mourne cuántos materiales habían sido robados y enviados allí. Clark había oído los gritos que lo hicieron despertarse temporalmente durante la noche. La ira que se extendió por toda la ciudad cuando se supo que la bóveda vacía de la familia Mourne había traicionado a la humanidad por la oportunidad de convertirse en poderosos monstruos. Algunos de los guardias habían sido capturados antes de convertirse en monstruos. Los habían liberado de sus vidas, pero habían dejado atrás el frasco de sangre de una bestia desconocida. Clark quería levantarse y verlo, pero su cuerpo dolorido le decía que no podía. Miró a María y a los demás. Ella se había quedado dormida sosteniendo su brazo, todavía lo sostenía incluso ahora. Incluso cuando Lith se agotó curándolos a todos de sus diversas heridas. Pero Lith había sido un faro para los curanderos vestidos de blanco que llegaron y se hicieron cargo de revisar sus heridas. Entonces, eso había sido una bendición antes de que Lith se obligara a regresar al espacio de domesticación de María. Misión principal, corrupción de la luna de sangre.
El culto de la luna de sangre se ha infiltrado en Nova City desde hace mucho tiempo. Sus objetivos son utilizar la ciudad como una fuente de fuerza para futuras batallas. Ahora que han sido descubiertos, sus cultistas están masacrando a los inocentes y destruyendo todo. Requisito: derrotar al monstruo recién creado frente a ti. Recompensa: un cristal de dragón puro, un cristal de sombra puro, un cristal de muerte puro, un boleto de gacha de arma ultra rara, un boleto de gacha oculto. Bonificación grupal: debido a los estrechos vínculos del grupo con el que está asociado el usuario, se le otorgarán recompensas al concluir la derrota de monstruos dentro de la ciudad. Las recompensas se basarán en pequeñas iluminaciones dentro de sus respectivos enfoques. Al comprobar el sistema, Clark se quedó impresionado una vez más por las recompensas. Todo el grupo ganaba cosas mientras dormía y recibía el descanso que se había ganado. El arma ultra rara gacha está girando. Clark contuvo la respiración mientras observaba cómo reaccionaba el sistema. Se preguntaba qué podría aparecer. Se ha detectado que la recompensa requiere la creación de una base. La lanza de luz negra está siendo deconstruida. Clark se sorprendió al sentir que la lanza de luz negra desaparecía del anillo espacial. Pero también vio que algo aparecía en el aire frente a él. Si los demás hubieran estado despiertos, se habrían sorprendido, pero en ese momento, Clark solo pudo extender una mano y agarrarla. Se está sorteando el boleto de gacha oculto. El objeto oculto se está viendo obligado a cambiar por voluntad de, se ha decidido el gacha oculto. Polvo de nube lunar, mítico. El polvo de la nube lunar proviene de la destrucción de una luna. Cuando se destruye, una luna puede colapsar o desplazarse a través del espacio infinito de la existencia. Reúne energías únicas que solo aquellos capaces de canalizarlas podrán siquiera percibir. La nube lunar tenía poderes destructivos y de bendición. Al utilizar este polvo, puede influir en gran medida en el cero el objeto que toca. Debido a esto, si se utiliza correctamente, nacerá un mito. El potencial de los Azuds para convertirse en Sef y Feinaked. El sistema dejó de mostrar la información correcta. Esto demostró que lo que estaba sucediendo estaba limitado por el sistema y lo que lo había creado. Pero eso estaba bien. Él ya entendía lo que estaba sucediendo cuando el polvo de la nube lunar cayó sobre el objeto que se estaba creando frente a él. Las finas partículas de luz y misterio cayeron sobre la forma que se estaba formando ante él. La lanza de luz negra seguramente había desaparecido. Sin embargo, la forma seguía allí. El mango llevaba una nueva imagen grabada de dragones y tormentas. Una nueva punta de lanza se estaba formando con una forma blanca pura que hizo que Clark se sintiera como si estuviera mirando las fauces de una bestia desconocida. Incluso el aura de la lanza que se formó frente a él hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Podía sentir que se trataba de un arma que requería un respeto extremo. Que manejaba energías que superaban lo que él podía comprender. Lanza de tormenta lunar, mítica. Debido al uso de la lanza del dragón lunar, la lanza de luz negra y el polvo de nube lunar, esta lanza se formó por la gran voluntad de la existencia. Una gran cantidad de energías, pero su poder es mayor cuando se utilizan energías que crean tormentas. Estas energías pueden incluso crear tormentas entre lunas cuando chocan, alterando por completo el mundo. El portador debe aprender a comprender esta arma. Debe aprender a ser capaz de aprovechar todo su potencial. Cada movimiento tendrá un costo si el portador no respeta el poder que significa su lanza y el de ella. Los requisitos para manejar esto son la técnica de meditación de tormentas fluidas, el manejo de varias energías a través de enlaces, incluida la energía de la muerte, y la técnica de lanza relacionada con la luna. El uso de esta lanza provocará cambios en la forma en que fluye la energía a través del cuerpo e incluso alterará la técnica utilizada con ella. Más allá de esto, actúa como un catalizador para fortalecer a las bestias a través de vínculos con el domador. Además, esta lanza tiene la capacidad de canalizar y liberar las energías acumuladas que las bestias y el domador almacenan en su interior. Esto tendrá múltiples efectos, que variarán según las energías otorgadas. Cuando es lo suficientemente fuerte, el portador puede incluso abandonar el mundo para viajar de forma segura a través de Sedf y encontrarse con Tzakad.
Las cosas terminaron cuando Clark no pudo comprender nada más. Sin embargo, podía sentirlo. Las energías alterándose a través de su cuerpo. Esta lanza le estaba mostrando el Eros de cómo había usado la técnica de meditación de tormentas fluidas. Fortalecía sus vínculos con sus compañeros. Lo estaba ayudando a ver los defectos en cómo había entrenado sus técnicas. Fue hecha para mí, susurró Clark en voz alta mientras guardaba la lanza. Podía sentir que todavía estaba profundamente conectada con él incluso dentro del anillo espacial. Lograste despertarte antes que yo. La voz aturdida de Ralph llegó desde cerca mientras luchaba por incorporarse un poco. Clark notó las heridas en sus brazos que aún no se habían curado ni siquiera con la ayuda de los curanderos vestidos de blanco y Lit. ¿Crees que puedes echar un vistazo antes de que Grace se despierte? Sus palabras eran sencillas, pero estaba muy claro que estaba intentando evitar que ella se preocupara. Así que solo te portas bien conmigo cuando nadie más puede verlo. Bien, pero cuando arregles esas manos tuyas, estaremos entrenando. Tengo algunas técnicas nuevas para probar. Clark sintió que se renovaba. No tenía que preocuparse por el dolor que sentía en su interior. Podía llenar ese espacio con su familia allí mismo. También sabía muy bien lo que tenían que hacer. El culto de la luna de sangre seguía allí, intentando hacer cosas peores. Capítulo 677, Amenaza desconocida. Realmente te has estropeado el cuerpo haciendo cosas para Grace, pero lo entiendo. Ralph asintió mientras Clark hablaba. Cuando Clark observó más de cerca el daño que Ralph se había hecho en las manos y los brazos por fabricar cosas que excedían sus límites, descubrió que era un poco peor de lo esperado. Sus brazos estaban tan tensos que los músculos se dañarían durante al menos un mes, con tratamientos curativos constantes y pociones curativas. También tendría que asegurarse de proporcionar siempre los cristales de energía adecuados a sus bestias. La razón era sencilla: fortalecer sus vínculos compartiendo más energía ayudaría a Ralph a reparar su propio cuerpo y a hacerse más fuerte. Si bien era un proceso que llevaría un mes, la forma en que Ralph tendría que esforzarse y abstenerse de trabajar más allá de cierto punto era estricta. Si no lo hacía, su incapacidad para forjar objetos más grandes se prolongaría durante mucho más tiempo. Dijiste que si no seguía estas rutinas, necesitaría más de 5 años para sanar. ¿Verdad? ¿Y si necesito olvidar algo mejor? La honestidad de Ralph era clara. Había dejado de lado la actitud sexy que tenía en lo que respecta a su temperamento y sus acciones en general. Exactamente, así que intenta descansar de verdad por una vez. Tenemos mucho que hacer aquí en Nova para convertirla en el hogar que queremos que sea. Tener un mes para descansar no debería ser demasiado. Esto era más un deseo que cualquier otra cosa que Clark estaba pidiendo. Sabía muy bien que habría mucho más que hacer en el futuro. Si tienes tiempo, tal vez puedas tomarme unas copas. He oído que eres una especie de líder por aquí, ya que toda la familia Mane ha hablado de ti. Clark solo había oído esa voz una vez debido a los asuntos de la vida, pero la recordaba. General Green, quiere que despierte a ella. Ella sigue durmiendo allí. Nos movimos para no despertar a los demás. Al ver que Clark estaba dispuesto a hacerlo, la General Green negó con la cabeza. No, está bien. Veo que ni siquiera intentaste huir a otro lado después de tu pelea. Escuché todo después de regresar. También conocí a mi hijo. Se negó a regresar a la ciudad hasta que sintió que era capaz de defenderla por sí solo. Entonces, lo envié a que se encargara de la exploración con los demás. Había una clara calidez en su voz. Todavía se sentía agradecida de que Clark la ayudara a curar a su hijo cuando ella se lo había pedido. También hablaré con mi hija más tarde. Escuché que ella desempeñó su propio papel mucho más allá de lo que esperaba. Moviéndose y explicando cómo manejar a las bestias con sus debilidades. Cambiando las estrategias de batalla para adaptarse mejor a ciertas áreas constantemente. Ella es definitivamente mi hija. Esto era más como si el General Green estuviera alardeando más que cualquier otra cosa. No puedo decir que no quiero hablar contigo. Sé que muchos de tus guardias personales han estado persiguiendo las pistas cuando se trata de los cultistas de la luna de sangre, pero ¿qué necesitas?
Ralph miró a Clark y suspiró. No estaba listo para escuchar más drama. Así que dejó que Clark siguiera siendo una leyenda después de que Clark le hiciera esta pregunta. Ya me esperaba que fueras así. Tienes demasiada concentración para una niña de tu edad. Bueno, ni siquiera eres una niña. Más bien pareces la próxima leyenda después de Alejandro. Había un tono sombrío en todo esto. La general Green no ocultaba lo que sentía. Él. Clark se levantó de un salto de donde estaba sentado hablando con Ralph. Su voz era un poco más aguda de lo que hubiera deseado. Ven y habla con la general Mane. Todos estábamos esperando a que despertaras para contarte las noticias. Para contarte las últimas palabras de Alexander. Después de eso, podemos hablar sobre lo que logré encontrar mientras perseguía una de las bases del culto de la luna de sangre. Tenían bastante de nuestra ciudad. La general Green comenzó a mostrar enojo en su rostro. Por lo que todos sabían, la general Green era la que tenía menos probabilidades de verse envuelta en las batallas políticas de la ciudad. Ella tomó las batallas externas como su única función. El ASD era su objetivo más importante. Defender su hogar de las oleadas de bestias externas. De los atacantes externos. De los bandidos. De todo y cualquier cosa que se aproximara. Por lo tanto, el público la conocía a ella y a los guardias de la familia Green como personas solitarias. Seguían a su general, que forjaba siempre que ella estaba dentro de la ciudad. Más tarde, escucharían historias de lo que hacía para luchar contra las mazmorras que habían roto o mutado a las bestias que habían causado muertes a lo largo de los caminos cercanos a las granjas. Una general única, sin duda. También llevaré a ese chico Ralph. Ahora mismo es de arcilla. Necesita más esculturas. El general Green estaba diciendo eso. Estaba claro que ella había escuchado la explicación de Clark sobre cómo era el cuerpo de Ralph. Simplemente les había dado el respeto y el espacio para hablar primero. La sensación de tensión solo aumentó cuando el general Green llevó a Clark hacia una gran carpa médica. La llegada del sanador de túnica blanca había sido algo grandioso. Habían logrado ayudar a muchos heridos a recuperarse mucho más rápido debido a su experiencia y habilidad. También se jactaban de la conexión con el grupo de Clark, ya que finalmente habían encontrado formas de crecer. Sería bueno para Isa vender los planes de las bestias más tarde. La parte trasera de la enorme carpa de curación estaba reservada para los heridos más graves. Allí vio al general Mane, que le faltaba un brazo y tenía múltiples yesos para ayudar a mantener los huesos alineados. Ambas piernas presentaban daños. Las quemaduras en el pecho y la cara eran una clara señal del tipo de pelea que había tenido. Tienes un mes. Ese es el límite que te dieron. Su voz era áspera. Había muchos tonos ásperos debido al daño que había sufrido al luchar contra un monstruo como ningún otro. Eso es lo que te propuso Alexander. Hazte más fuerte que él en un mes. Luego podrás hacer lo que quieras. Cuando el general Mane conoció a Clark, pensó una cosa: este chico tiene una voluntad indomable, una voluntad que no flaqueará sin importar lo que decida hacer. Con ese pensamiento, se aseguró de que Clark había sido entrenado y aprendido de Clara. Más allá de eso, también había sido el primero en mencionarle a Alexander sobre el chico único que buscaba venganza. Cómo parecía ser más de lo que aparentaba. Eso es todo lo que quería el anciano. Entonces me aseguraré de que su leyenda parezca un ratón mojado en comparación con mi fuerza. Clark se negó a parecer triste. Sabiendo que había perdido al mentor que le había ofrecido oportunidades para ganar fuerza sin preguntar nada, tuvo que demostrar su determinación. Ya había tomado la decisión de hacer de Ciudad Niva lo que debería haber sido desde el principio. ¿Por qué la dejaría de lado ahora? Necesitaba ser fuerte para hacerlo, por lo que seguiría la última voluntad de su mentor y se aseguraría de elevarse muy por encima de las leyendas establecidas por Alejandro. Bien, eso es lo que quería oír. Ya le dije a mi hija lo orgulloso que estaba de ella, pero él vio fuerza en ti. El general Mane pareció respirar mejor. Sus heridas aún estaban mal, pero podrían sanar con el tiempo. Me jubilo ahora. Aprovecharé la oportunidad para enseñar en la academia. Cuando todo esté arreglado, claro está.
Esto tampoco fue una sorpresa en absoluto. Las heridas por sí solas eran suficientes. Pero Clark podía sentir vagamente que la bestia del general Mane también debía estar gravemente herida. Incapaz de volver a luchar. Bueno, antes de retirarte, ¿qué tal si sigues las instrucciones que te doy para ayudarte a deshacerte de esa energía de fuego caótica que queda dentro de tu cuerpo? Es posible que puedas caminar correctamente después de eso. Tal vez incluso enseñes una clase de combate. La sonrisa de Clark era un poco maliciosa, pero el general Mane lo miró con enojo. Los dos se entendían entre sí. Si no fueras tan listo, te diría que te casaras con Clara. La risa áspera hizo que Clark quisiera golpear al general. Pero esto era lo máximo que podía esperar de alguien herido que vio morir a una leyenda de su generación. Ya tengo mis propios sentimientos por alguien. Además, Clara me comería vivo. Ella es tan ardiente como tú. Tiene tu sangre, bromeó un poco Clark. Solo esperaba que Clara no estuviera a la vuelta de la esquina esperando para golpearlo como lo había hecho cuando entrenó con ella. En ese sentido, ¿qué tal si hablamos de negocios? Las cosas que descubrí sobre los movimientos del culto de la luna de sangre. Los aliados que necesitaremos. El general Green rompió el ambiente. No fue intencional, solo necesario. Capítulo 678, Jugando con fuego. Con la situación en Nova City, una cosa que se había dejado de lado eran las formalidades. Esto hizo que Clark y el resto del grupo se sintieran mucho más cómodos. Desde el momento en que regresaron aquí hasta ahora, todo había sido planeado y prácticamente entregado a ellos para que pudieran seguir adelante. Ahora, estaban en territorio desconocido. Usar formalidades para poder manejar los asuntos siguientes habría sido una dura curva de aprendizaje. Por lo tanto, cuando la sección de la tienda de curación médica en la que había estado el general Mane se convirtió en un lugar de reunión rústico con una sola mesa que todos podían ver desde su cama o silla, fue mucho mejor. Había algunas cosas que el grupo seguramente querría preguntarle a Clark más tarde, ya que él y ellos no habían hablado realmente sobre lo que habían hecho. Sin embargo, tenía la sensación de que esto surgiría cuando hablaran sobre los hechos de que la general Green había descubierto algunas cosas desagradables mientras estaba fuera de la ciudad. En primer lugar, los monstruos fueron eliminados. Todos ellos fueron eliminados. Clara habló para romper el silencio. Había algunos profesores y líderes de las fuerzas de guardia que estaban sentados en los bordes mientras Clara, el general Green y el general Mane eran las figuras centrales. Clark también con su grupo detrás de él. Eso lo hizo sentir un poco incómodo, pero así era como sería. Tengo los informes de cada área que atacamos. Si bien la mayoría de las fuerzas de la familia Murne fueron derrotadas, aquellos que decidieron abandonar a la humanidad en su conjunto fueron derrotados. Algunas de las fuerzas restantes de la familia Murne intentaron escapar de la ciudad y fueron capturadas. Otros fueron detenidos. Descubrimos que la mayor concentración de monstruos terminó siendo la mansión de la familia Murne. Esto era de esperarse, ya que allí se encontraban las fuerzas más confiables. Los pocos que estaban en otras áreas parecían estar allí para causar problemas y las cosas iban mal en esta batalla. Consiguieron herir a una minoría de personas gracias a la ayuda de los guardias de la familia Green que regresaron. Además de eso, Terra City, Celestial Sea City y Nebula City enviaron cada una 100 personas para ayudarnos. Algunos de ellos incluso se han dividido con el hijo del general Green, la nueva tropa de comerciantes Geraisen liderada por el padre de Isa y el profesor Wright de la Academia Nova. Los curanderos vestidos de blanco también respondieron al llamado. Enviaron el doble de curanderos que nunca antes habían enviado a ningún lado. Tampoco pidieron un pago. En cambio, desean ser parte de la ciudad cuando se reconstruya. Lo mismo se puede decir de la profesora Wright. Es muy probable que sea elegida como la próxima directora de la academia. Esto nos lleva al quid de la cuestión. Los monstruos que fueron manejados por los grupos tenían evidencia de experimentación. Algunos de ellos no se fusionaron adecuadamente con las bestias para convertirse en monstruos. Explotaron en ráfagas de energía, fueron mutilados y perecieron de dolor, o se convirtieron en monstruos como todos presenciamos.
La academia será importante debido a que se trata de un área de investigación mucho más enfocada. Los laboratorios, tanto de alquimia como de otros tipos, estarán allí para reorientar nuestros objetivos. Por lo tanto, estamos centrando nuestra atención en la expansión y reconstrucción de la academia para apoyar esos esfuerzos. Clara dejó en claro que había manejado mucho de lo que se necesitaba hacer para que todo esto sucediera. Había ocultado su increíble conjunto de habilidades de comunicación y organización desarrolladas. Junto con su enfoque inquebrantable, era difícil ver en qué estaba metiendo su mente el fracaso. Había encontrado conexiones con tantas personas para unirlas adecuadamente. Esa fuente de transformación de los monstruos, los frascos utilizados, es donde surgen mis problemas. La general Green vio que le habían dado una explicación introductoria adecuada. Todos ya habían oído hablar de los materiales sustraídos de Nova City por la familia Mourne. Las pistas que conducían a la base del culto de la luna de sangre habían sido rastreadas debido a que había carruajes de comerciantes sospechosos que se dirigían en sentido contrario a las rutas comerciales normales. La multitud de carruajes aumentó a medida que aumentaban las tensiones dentro de la ciudad. Todos explicaron que temían que los miembros del culto conocieran sus rutas habituales. Naturalmente, enviamos nuestros propios exploradores para ver hacia dónde se dirigían tantos carruajes. Cuando se descubrió que estos carruajes estaban siendo llevados a una caverna, movilizamos fuerzas. Llevé a mis mejores guardias a explorar esa zona. Encontré experimentación con materiales y animales por igual. No en el grado que esperábamos, por lo que creemos que hay un laboratorio más grande dedicado a crear más monstruos. Lo que encontramos fueron 70 monstruos. 70 cultistas. Algunos habían cambiado recientemente y otros eran bastante débiles. Usaban materiales para facilitar la fusión de ellos mismos y las bestias a las que estaban vinculados. Algunos estaban en situaciones peligrosas porque tenían bestias mortales que se apoderaron de sus ataduras. Otros fueron secuestrados y obligados a convertirse en miembros del culto. Una cosa era segura, la caja que encontramos con frascos que coinciden con los que encontramos cuando regresamos aquí era la fuente. El culto de la luna de sangre claramente encontró una forma de facilitar la fusión de la bestia y el domador. Yot es inestable y tiene una baja tasa de éxito, pero es extremadamente peligroso. Con esto, el general Green colocó el frasco sobre la mesa. Clark sintió que su mente se aceleraba. Le habían lanzado demasiadas cosas. El resto del grupo estaba en la misma situación. Fue sorprendente oír que algunas personas estaban en la ciudad y fuera de ella para garantizar que se llevaran a cabo actividades de exploración y crecimiento. Estaban muy por delante de lo que el grupo esperaba. Además de eso, escuchar que la profesora Wright había regresado y se quedaba fuera de la ciudad para ayudar aún más fue increíble. Más allá de eso, también fue espectacular que la consideraran como la próxima directora de la academia. No solo había demostrado al grupo cuánto se preocupaba por sus alumnos, sino que había dejado claro que arriesgaría su vida por ellos. Eso era lo que un profesor debía ser, alguien dispuesto a dar todo lo que pudiera y más por sus alumnos. Con ella como ejemplo a seguir, todos los profesores podrían llegar más alto de lo que habían podido antes. Sin embargo, nada de esto superó lo que Clark había visto y aprendido cuando utilizó el análisis del frasco. Su mente se había paralizado. Frasco de sangre mímica demoníaca, demoníaco. Debido a un trato con un demonio, el imitador al que se le extrajo esta sangre se fusionó a la fuerza con energías demoníacas. Si bien normalmente, esto mataría a una bestia o provocaría que se alterara de alguna manera, en cambio provocó que el imitador se volviera tremendamente inestable. Todo esto se debió a un contrato entre el domador y el demonio para permitir la experimentación de bestias y humanos para convertirse en uno. El pago del demonio estaba relacionado con las energías de los experimentos fallidos. La sangre provoca un cambio violento en las energías contenidas en los vínculos de un curtidor y una bestia. Esto los obliga a fusionarse. A menudo provocará la muerte y varios efectos secundarios. Si tiene éxito, hará que nazca un monstruo. A menudo, con mucho más poder que antes. Pero también puede alterar en gran medida las afinidades energéticas junto con otros factores.
Existe una pequeña posibilidad de que la demonización haga que el monstruo se convierta en un demonio menor subordinado del demonio que creó el contrato en primer lugar. Usar esta sangre es extremadamente peligroso y se recomienda encarecidamente no hacerlo. Misión principal: invasor demonio. Requisitos: derrotar al demonio que ha sido recibido en el mundo con el objetivo de permitir que la raza demoníaca invada el mundo entero. Premio. Clark vio la búsqueda inmediata que se generó. Se sorprendió, pero también entendió con que había comenzado a jugar el culto de la luna de sangre. Habían comenzado a hacer algo que no se debía hacer. Eso iba en contra de las razas que habían logrado permanecer pacíficas en este mundo natal en el que vivían. Como todos saben, veo más de lo que dejo ver. Así que déjenme preguntarles una cosa: ¿qué saben ustedes sobre los demonios? Esa fue una sola frase que hizo que el aire en la habitación fuera 10 veces más pesado. Cada figura que entendía algo sobre estas peligrosas criaturas sabía bien que Clark estaba insinuando algo peor de lo que habían esperado. Esa es una sangre mímica demoníaca. Obliga a que los vínculos se corrompan de alguna manera y une a las bestias y a los domadores. Se hizo a través de un contrato con un demonio. Puedo verlo. Eso significa que el culto de la luna de sangre es malvado, pero también está siendo utilizado por un demonio. Solo hubo silencio mientras decía esto. Todo su grupo confiaba en lo que decía Clark. Pero muchos de los demás se mostraban escépticos. Sé que quizás no confíes en mí, así que ya escribí explicaciones, descripciones y planos de cada bestia en esta sala. Incluso el general Green. Nunca mostraste tu bestia a nadie en su forma natural, pero yo la vi. Capítulo 679, Afelio. Entonces, estás diciendo que tenemos que ocuparnos de dos amenazas, dijo el general Mane por primera vez. Su voz áspera estaba aún más grave que antes. La sensación de tensión que se respiraba en el aire también hizo que todos sintieran que habían entrado en un mundo completamente nuevo, en el que vivir era mucho más arriesgado. Además del hecho de que los demonios habían sido una especie de mitos, cuando la gente empezó a hacer crecer las ciudades en las que vivían, cuando empezaron a investigar, encontraron algo de verdad. Los demonios siempre habían estado allí. Se las habían arreglado para colarse aquí y allá. Las formas en que hacían tratos y luego desaparecían significaban que eran temporales. Sin embargo, cuando aparecían, siempre había una gran pérdida para la humanidad. Esto solo se hizo más evidente después de que los humanos conocieron a las otras razas. Los elfos y los enanos tuvieron sus propios enfrentamientos con la raza demoníaca. Si es que valía la pena llamarlos raza. Sería mejor llamarlos monstruos si ese término pudiera calzarles mejor. Los elfos tenían pruebas de que existían demonios poderosos y querían infiltrarse en otros mundos utilizando las mazmorras. Eran los caminos que conectaban secciones perdidas de mundos con mundos enteros. Así fue como las razas pudieron construir sus propias ciudades en otros mundos. Los enanos habían compartido sus propios ejemplos de demonios. Algunos eran brutales y trataban de matar a todo lo que podían, sin importar la especie de bestia o raza con la que se encontraran. Los elfos se encontraban con más frecuencia con demonios que manipulaban a los elfos y trataban de hacer que se autodestruyeran como raza. Los humanos eran los que más se enfrentaban a los tratos. Los demonios intentaban difundir su energía demoníaca a cambio de pagos. Sin embargo, el pago siempre superaba los beneficios. Cada caso registrado estaba lleno de muerte y desesperación. Si alguien hacía un trato por el poder, a menudo se llevaba a su familia. Si hacía un trato por algo como el amor, perdía esa capacidad de sentir e incluso terminaba matando a su ser querido. Habían ocurrido muchos casos similares en ciudades lejanas o en aldeas más pequeñas. Derrotar a los demonios tampoco era algo sencillo. Se podía matar a los más débiles. Eran el equivalente a las ratas. Una especie invasora de rata que se colaba. A menudo eran duendes, demonios menores que de alguna manera se colaban por las grietas de las antiguas mazmorras y trataban de engañar y matar a las cosas. Los demonios a los que había que temer eran aquellos que eran lo suficientemente poderosos como para llegar a un acuerdo para quedarse en un mundo a pesar de que, de alguna manera, los expulsaban. Ese fue el hecho que realmente unió a las razas en su postura con los demonios.
Cualquiera que fuera la fuerza que había permitido que las mazmorras conectaran mundos, siempre estaba alejando a la raza demoníaca. Era algo así como un niño que había aprendido a entrar en una habitación en la que no debería estar. Sus padres siempre intentaban mantenerlos afuera, pero como hacen los niños, encontraban formas de escabullirse entre sus piernas o por el rabillo del ojo. No, parece más como si dos amenazas se estuvieran utilizando mutuamente. Una amenaza que sabemos que siempre estará ahí, y otra que debemos eliminar porque se ha salido de control. La opinión de Clara hizo que todos asintieran en señal de acuerdo. La raza demoníaca era conocida, siempre iban a ser un problema. El culto de la luna de sangre, por otro lado. Bueno, deberían haber sido eliminados mucho antes. Había que ocuparse de ellos más temprano que tarde. Especialmente si estaban tratando de conseguir que los demonios les dieran poder. Entonces podemos usar esto como una oportunidad. Tenemos que dar caza al culto de la luna de sangre junto con las otras ciudades. Si logramos controlarlos, entonces podremos prevenir las amenazas que traen. Debido al tipo de amenazas que están generando para el mundo, podemos conseguir aliados aún más fuertes. Cuando ella habló, todos la miraron esperando más. Pero Clark ya había entendido lo que les estaba diciendo. ¿Quieres que unamos nuestras fuerzas a las de los elfos y los enanos? De esa manera podremos encargarnos del culto de la luna de sangre que también les ha causado problemas. Especialmente si mencionamos que están haciendo tratos con los demonios para crear monstruos. Hubo otro gesto colectivo de asentimiento. La esperanza de que pudieran aprovechar esta oportunidad para algo más que para relacionarse con las otras ciudades humanas era espectacular. La pérdida que habían sufrido la ciudad de Nova y las demás ciudades cuando el culto de la luna de sangre atacó años atrás y ahora era demasiada para sumarla de una sola vez. Ahora que eran una amenaza más clara y mayor para todo el mundo, tenía mucho sentido enfrentarlos con la mayor fuerza posible. Los elfos eran una raza más amante de la naturaleza. Con mucho gusto ayudaban a luchar contra los demonios, a los que no les importaban esas cosas. Esos demonios incluso habían sido los responsables de convertir a sus compañeros elfos en monstruos. Monstruos demoníacos que habían ido en contra de sus vastos bosques llenos de naturaleza vibrante. Los enanos también sabían que los demonios habían sido destruidos. Aplastando sus experimentos. Aplastando sus sueños mecánicos. Aplastando sus enormes cantidades de tecnología avanzada que les había llevado años trabajar. Crear. Eso lo resume todo. Ahora tenemos un objetivo, aliarnos con la ciudad enana y la ciudad élfica. Después de eso, podemos usar cualquier conocimiento que los exploradores hayan descubierto para manejar el culto de la luna de sangre. También patrocinará muchos de los esfuerzos de reconstrucción de Nova City, especialmente los vínculos con las otras ciudades. Podemos forjar una alianza permanente. La General Green parecía orgullosa de que se hubieran unido para tomar esa clase de decisión, pero también había dado pie a una nueva idea para Clark. Creo que no deberíamos tener un señor de la ciudad, ni una sola persona a cargo. Creo que si queremos una verdadera alianza, deberíamos pensar en una forma de cambiar todo por completo. Olvidémonos de la Academia Nova y de la Ciudad Nova. Pensemos en algo más grande. Muchos de nosotros renunciamos a nuestros apellidos cuando decidimos arriesgarlo todo. Yo dejé mi apellido para que descansara junto con los espíritus de mis padres. Me pareció correcto. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos lo mismo con nuestra ciudad en su conjunto? Mostraríamos a nuestros aliados que tenemos la voluntad de ser nuevos y dejar la última era en el pasado. Los ojos se posaron en Clark. Todos mostraban la misma curiosidad. Querían escuchar lo que proponía. Lo que estaba pensando cuando quería que todos miraran la ciudad y la alianza. Lo que quería que representaran. La profundidad de cómo creía que debían sentirse. En este momento, estamos lo más lejos que podemos estar de la luz. Solo podemos regresar más cerca de ella. Me recuerda un término que se usa para eso, cuando un mundo está más alejado del sol y solo puede regresar hacia él. Clark sonaba como si alguien estuviera observando las estrellas. Pero aún así, escuchaban. Muchas ciudades basaban sus nombres en lo que había más allá del cielo.
La ciudad de Apelión y la Alianza Universal. Siempre podemos tener un camino hacia la luz que seguir y hacer que la totalidad de esta ciudad sea una que represente a la Alianza Universal en su conjunto. De esa manera, cada ciudad y líder que se una a nosotros podrá ocupar un puesto en el Consejo de la Alianza Universal. Apelión también puede convertirse en el centro de todo el conocimiento y el futuro. Comienza desde el lugar más alejado del sol y viaja hacia esa luz. Es un buen objetivo. Sonrió un poco. Por alguna razón, podía sentir que esa era la manera correcta de hacer las cosas. Fuera lo que fuese, sentía que ese nombre era exactamente la razón por la que estaba sentado allí ahora. Estoy de acuerdo con eso. Un nuevo comienzo necesita un nuevo nombre y una nueva ciudad. De todos modos, no me gustaba Nova. Una nova ardiente del sol que destruyó todo. Así podría ser como terminamos con esta ciudad en ruinas. Clara sonrió mientras se ponía de pie. Tenía planes sobre cómo darían los siguientes pasos. Cómo comenzarían a poner sus planes en marcha. Entonces, yo también estoy de acuerdo. Nadie más aquí parece descontento con eso. De todos modos, ustedes, los niños, son el futuro. Simplemente tomen la iniciativa cuando puedan y aprendan todo lo que puedan. Pero tú, ella, ven a hablar conmigo. La general Green terminó la reunión y los pensamientos persistentes de todos. Había cambiado a modo madre. Por un momento, Clark se preguntó qué harían. Pero ya sabía lo que tenían que hacer. ¿Cuándo nos vamos a ir? No nos dirigiremos hacia una de esas ciudades. María había mirado a Clark directamente a los ojos con una sonrisa ligeramente traviesa. Sabía muy bien que él no iba a permitir que nadie más les arrebatara esta nueva aventura. Están un poco lejos el uno del otro, pero deberíamos poder llegar allí con bastante facilidad. Clark se rió un poco antes de ponerse de pie y mirar al resto del grupo, que parecía más que listo para partir. Capítulo 680, Métodos de curación. Con tanto por hacer, tenía sentido que el grupo no pudiera irse en un tiempo. No solo era necesario reconstruir un poco la ciudad, sino también la estructura social. Esto dejó muchas cosas en el aire, cómo crear una estructura de comunicación adecuada en función de la nueva organización de la dirección de la ciudad, cómo hacer reparaciones teniendo en cuenta la nueva estructura de la ciudad, cómo reconstruir con los materiales que habían sido robados, que en su mayoría habían desaparecido. Se había recuperado muy poco de los lugares de culto de la luna de sangre. Esto se debía específicamente a que esos materiales habían sido desviados hacia un lugar más misterioso. Un lugar donde no había ni una sola pizca de evidencia sobre los cultistas allí o cómo podrían llegar a ellos. Deja de perder el tiempo de esa manera. Sé que estás pensando en cómo podemos luchar e irnos a otro lado, pero no puedo decirte que lo haremos pronto. Las palabras de María sacaron a Clark de su cabeza otra vez. Esto había sucedido algunas veces desde que dejaron su reunión con los demás. Para ser justos, había mucha información nueva. Se habían enterado de que había demonios involucrados. Se habían enterado de que se estaban llevando a cabo más experimentos que los que el culto de la luna de sangre había mostrado aquí. Especialmente porque tenían suficientes recursos para distribuir los frascos de sangre a tanta gente. Solo quiero empezar a desmantelar el culto de la luna de sangre. Cuanto más rápido podamos llegar a los elfos y los enanos, mejor. Pero dudo que sea tan fácil. Esto definitivamente sería difícil. Los enanos eran testarudos y los elfos no confiaban demasiado en los humanos. Sin embargo, por una buena razón. Los humanos no habían sido los más acogedores. Los enanos habían tenido problemas con ellos porque querían los metales de su mundo. Desafortunadamente, los humanos eran más avariciosos y querían intentar robar los secretos de los enanos en lugar de comerciar de manera justa al principio. En cuanto a los elfos, eran personas hermosas. Su raza tenía una apariencia esbelta que hizo que muchos tontos pensaran que podían conseguir lo que querían. Dado que algunos domadores humanos famosos tenían bestias espirituales que eran elfos, esto también fomentó métodos inmorales. Los humanos que habían robado a los elfos habían pensado que podían crear a las bestias.
Si bien eso no era posible en absoluto porque los elfos bestias espirituales eran radicalmente diferentes de un elfo que nacía de forma natural y crecía con inteligencia, eso no impidió que la gente estúpida hiciera cosas de estudio. Cuando eso sucedió, los elfos se enfurecieron y pasaron muchos años hasta que se calmó esa ira. Por lo tanto, la relación siempre se mantuvo en un terreno estricto. Por eso Clark se había enfrentado a una situación de escepticismo dentro de la reciente mazmorra en la que había ayudado a los elfos. Las quemaduras ya sanaron bastante bien. Creo que se hicieron aún más fuertes con su curación. Clark cambió de opinión cuando miró a María. Ambos todavía tenían manchas rojas en la piel, pero el nivel de curación después de que Lith y los curanderos vestidos de blanco los habían ayudado fue asombroso. Estaba muy por encima de la curación normal que tenían antes. Tienes razón. Creo que como ella nos había estado observando a todos, nos había estado curando cuidadosamente aquí y allá. No me di cuenta porque pensé que ella estaba feliz de estar más tiempo con todos. Aunque tal vez nos había estado observando para saber cómo curarnos mejor. Esto era algo que María había hecho. Cuando estaban en el campamento de curanderos vestidos de blanco, ella había aprendido que conocer mejor el cuerpo de alguien, o la anatomía en su conjunto, era clave para una curación de clase superior. Apuesto a que lo hacía más de lo que pensamos. Lith siempre se comportaba con cuidado con la gente. Ahora puede luchar, pero elige no hacerlo. Clark sentía que Lith tenía toda la amabilidad que tenía María y más. Eran una pareja perfecta. Algo así como Debbie encarnaba su propia voluntad de luchar y proteger a quienes lo rodeaban. Oye, ¿quieres ir a las tiendas de curación donde están algunos de los demás? No puedo decir que pueda hacer mucho en lo que respecta a la curación, pero puedo llevar algunas vendas y esas cosas. Clark sintió que comenzar con los heridos era mejor que nada. Por ahora, él y el grupo no podían ir a ninguna parte. Ni siquiera estaban completamente curados y recuperados de la lucha. Pensé que vendrías conmigo cuando fuera a hacer eso. Vamos. María estaba más que feliz de llevar a Clark con ella. Le importaba curar a los demás. Solo quería ayudarlos. Era una de las primeras cosas que ella y Lith podían hacer después de todo. Misión secundaria, mano amiga. Requisito, hazte notar ante los heridos mientras los ayudas a sanar. Tu habilidad de análisis puede buscar heridas ocultas. Recompensa, un ticket de gacha de habilidad con un porcentaje mejorado en habilidades relacionadas con la curación, 5 cristales de energía espiritual, 5 cristales de energía venenosa, una caja de hierbas curativas comunes y poco comunes para alquimia. Esto era lo que Clark esperaba. Sabía que el sistema lo estaba observando y esperando una oportunidad. Como no lucharía ni usaría la nueva lanza que había recibido, Clark sabía muy bien que tendría otras oportunidades. Especialmente para ayudar a aquellos que un día trabajarían junto a él para hacer que esta nueva ciudad fuera brillante. La carpa principal de curación albergaba a los heridos más graves, pero no había suficientes sanadores para atender a todos los que tenían heridas más leves. Los huesos rotos y los cortes más pequeños que les impedían moverse eran problemáticos. La mayoría de los sanadores vestidos de blanco y los sanadores que sobrevivieron a las batallas se centraron en las heridas graves que ponían en peligro la vida. También estaba el simple hecho de que, a lo largo de los años, muchas personas habían ignorado los enfoques de tipo curativo en la educación debido a la influencia de las familias corruptas. No eran domadores poderosos, por lo que se los ignoraba y se los menospreciaba. María fue la primera en oponerse verdaderamente a ese estereotipo. En ese caso, María se sintió como en casa en una de las muchas tiendas de campaña que se habían instalado. Vio a algunos de los curanderos más jóvenes vestidos de blanco moviéndose por allí. Tenían medusas que picaban y otras bestias que brillaban. Una que llamó la atención de Clark fue un gecko claro. Gecko de luz curativa, raro. Si bien esta bestia es poco común, es muy débil y frágil. Debido a que debe vivir en las copas de los árboles de la jungla, a menudo está expuesta a peligrosas energías elementales que la hacen usar constantemente los efectos curativos de la luz. Esto fortalece la capacidad de manipular la energía de la luz y curar a otros con ella. Por lo tanto,
canalizará la energía de la luz ambiental para purificar algún veneno o provocar un efecto curativo natural. Tiene una relación extremadamente estrecha con las bestias de tipo planta porque puede curarlas mucho mejor que otras bestias. Si bien carece de un gran potencial de crecimiento, puede despertar su tipo espiritual latente al consumir. El análisis de Clark no se estaba utilizando para ayudar a las personas a sanar de inmediato, pero aún así escribió las notas sobre cómo fortalecer a este gecko de luz curativo. Verlo convertirse en un gecko de luz espiritual sería un gran beneficio para el sanador a largo plazo. No era algo que sucediera de la noche a la mañana, sino que fácilmente llevaría 2 o 3 meses. Sin embargo, comenzar el entrenamiento y la alimentación con hierbas únicas sería ideal ahora, mientras estaba utilizando mucha energía para curar a otros. Y ahí va. María suspiró un poco. Ella había notado lo que Clark comenzó a hacer en el momento en que sus ojos se fijaron en el gecko de luz curativa. Ella sabía bien que él estaba desarrollando un plan para que esa bestia se volviera mejor. Para que el sanador fuera mejor. Mientras tanto, su mirada se fijó en una niña que se encontraba cerca y que estaba acompañada por su madre. Las dos tenían costillas rotas por la caída de materiales del techo. Las había aplastado un poco, pero había sido demasiado leve como para causarles una lesión grave que pusiera en peligro su vida. Sin embargo, eso no significaba que respiraran con facilidad. Hola, soy María y este es Lit. Te vamos a ayudar a sanar esas costillas que tienes. ¿Qué te parece? La niña había estado llorando, sus ojos estaban rojos para demostrarlo. Pero la madre parecía estar más preocupada que otra cosa. Pero eso era lo que hacían las madres cuando cuidaban de su familia. No te dolerá. La niña se esforzó por decirlo, pero María se limitó a sonreír. Bueno, si no fuera sanadora, diría que dolería. Pero mi nombre es María Spirit y seré la mejor sanadora que haya. Así que, déjame mostrarte algo de magia. Mi compañera aquí puede hacer que el dolor desaparezca para que no sientas nada mientras te curamos, ¿te parece bien? Pero cuando Clark se dio la vuelta después de hablar con la sanadora y el gecko de luz sanadora, sintió que se había quedado atrás. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.